Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en las profundidades del mar Mediterráneo, en los tiempos antiguos, donde los dioses caminaban entre mortales y las olas obedecían a un solo señor. Vamos a conocer la historia de Poseidón, el poderoso dios de los mares, los terremotos y los caballos. Esta no es solo la historia de un dios olímpico, sino el relato de un ser complejo, apasionado, temperamental y profundamente humano en sus emociones, a pesar de su inmortalidad. Exploraremos su nacimiento bajo las sombras más oscuras, su lucha épica por la libertad, y cómo llegó a gobernar 2/3 del mundo, conocido por los antiguos griegos. Más allá de los mitos conocidos, buscaremos esos detalles tranquilos, esas historias menos contadas que nos permiten entender realmente quién fue Poseidón para los pueblos antiguos. Antes de comenzar este viaje por las aguas del tiempo, como familia de Historia Aburrida para Dormir, tengo un pequeño favor que pedirles. Si les gusta este video, nos ayudarían muchísimo dándole me gusta y suscribiéndose al canal. Además, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Sería maravilloso ver en los comentarios que somos una gran familia, formada por personas de diferentes geografías y zonas horarias. También pueden compartir conmigo qué eventos les gustaría que narrara en próximos videos. Ahora sí, vengan conmigo, sumerjámonos juntos en las leyendas del dios de los mares. Imagina por un momento que estás en la antigua Grecia, miles de años atrás, cuando el mundo era muy diferente. Las montañas parecían más altas, los bosques más densos y oscuros, y el mar, ese vasto mar azul, era un misterio infinito, lleno de peligros y maravillas. Los griegos antiguos miraban esas olas y sabían que allí, en las profundidades, reinaba alguien poderoso, alguien que podía ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Ese alguien era Poseidón. Pero para entender verdaderamente a Poseidón, tenemos que retroceder aún más en el tiempo, hasta un momento oscuro y terrible en la historia del cosmos. Tenemos que viajar a los días en que los titanes gobernaban el universo, cuando el propio padre de los dioses, Cronos, reinaba desde su trono con puño de hierro y corazón lleno de miedo. Porque nuestra historia comienza no con gloria, sino con terror, no con poder, sino con impotencia total. Había una vez, en tiempos primordiales, cuando el cielo y la tierra apenas se habían separado, un titán llamado Cronos, que había derrocado a su propio padre, Urano, el cielo estrellado. Cronos había tomado el poder de manera violenta, y esa violencia lo perseguía día y noche. Había recibido una profecía terrible, una de esas profecías que se clavan en el alma como una espina envenenada. Le habían dicho que uno de sus propios hijos lo destronaría, tal como él había destronado a su padre. Esta maldición familiar, esta repetición del destino,
lo consumía por completo. Cronos estaba casado con Rea, una titanesa de gran belleza y bondad. Rea amaba a Cronos a pesar de sus defectos y anhelaba tener una familia, hijos que llenaran su palacio de risas y alegría. Pero Cronos, dominado por el miedo y la paranoia, había tomado una decisión monstruosa. Cada vez que Rea daba a luz a un hijo, Cronos lo tomaba en sus enormes manos y sin pestañear, sin mostrar la menor compasión, se tragaba al recién nacido entero. Puedes imaginarte el horror de Rea, una madre viendo cómo su esposo devora a sus hijos uno tras otro. Primero fue Hestia, la primogénita, una hermosa bebé que apenas había tenido tiempo de abrir los ojos antes de desaparecer en las fauces de su padre. Luego vino Deméter, otra hija de ojos brillantes que corrió la misma suerte terrible. El dolor de Rea era indescriptible, pero Cronos era implacable. Nada importaba excepto su trono, su poder, su miedo. Entonces nació Hera, la tercera hija, una bebé de extraordinaria belleza, incluso para los dioses. Rea suplicó, lloró, rogó a Cronos que perdonara al menos a esta niña. Pero Cronos no conocía la piedad. Con la misma frialdad con la que había devorado a las otras, se tragó también a Hera. La pobre criatura desapareció en la oscuridad del vientre titánico de su padre, donde permanecería prisionera, sin crecer, sin morir, suspendida en un limbo terrible. Después llegó el turno del primer hijo varón, un niño fuerte, de mirada penetrante incluso siendo apenas un recién nacido. Este era Hades. Rea intentó esconderlo, intentó distraer a Cronos, pero el titán era demasiado vigilante. Hades también fue devorado, cayendo en la misma prisión oscura, donde sus hermanas esperaban en silencio un destino incierto. Y finalmente llegó el momento del nacimiento de nuestro protagonista. Rea estaba embarazada por quinta vez, y en su interior crecía un niño que estaba destinado a grandes cosas, aunque en ese momento nadie lo sabía. Cuando llegó el momento del parto, Rea se retiró a una cueva escondida, esperando quizás que esta vez pudiera salvar a su hijo. Pero Cronos la había seguido, desconfiado como siempre. El niño nació fuerte y saludable. Sus primeros gritos resonaron en la cueva, como el rugido de las olas contra las rocas. Había algo especial en este bebé, algo que hablaba de poder y fuerza. Sus ojos, incluso recién nacido, parecían contener la profundidad del océano. Este era Poseidón, aunque aún no llevaba ese nombre, aún no tenía identidad propia. Era simplemente el quinto hijo de Rea, condenado al mismo destino que sus hermanos. Rea lo sostuvo por un momento, mirando ese pequeño rostro, memorizando cada detalle, sabiendo lo que vendría después. Le susurró palabras de amor que el bebé nunca recordaría. Le prometió que algún día sería libre, que algún día vengaría este horror. Y entonces Cronos extendió sus manos y Rea no tuvo más remedio
que entregar a su hijo. Poseidón desapareció en la oscuridad. El titán se lo tragó entero, y el bebé cayó a través de un abismo de carne y sombra hasta aterrizar en el vientre de su padre, donde sus 4 hermanos ya esperaban. Y allí, en esa prisión imposible, en ese lugar donde el tiempo no pasaba de manera normal, Poseidón comenzó su existencia. Ahora bien, debes entender algo extraño sobre los dioses griegos. No son como los mortales. Aunque Poseidón había sido tragado entero, no murió, ni siquiera sufrió daño físico real. Los dioses son inmortales, no pueden ser destruidos por métodos normales. Pero estar atrapado en el vientre de Cronos era una tortura de otro tipo. Era estar suspendido en un lugar oscuro, húmedo, donde no había sonidos del mundo exterior, donde no había luz ni esperanza. Los 5 hermanos flotaban allí, en un estado entre la conciencia y la inconsciencia. No podían hablar entre ellos, pero de alguna manera podían sentirse mutuamente. Hestia, la mayor, intentaba mantener la esperanza viva. Deméter soñaba con campos verdes y cosechas doradas que nunca había visto. Hera mantenía su orgullo intacto, incluso en esa oscuridad. Hades se hundía en pensamientos cada vez más sombríos, acostumbrándose a la oscuridad de una manera que más tarde definiría su destino. Y Poseidón, el más joven de los 5, sentía algo diferente. Sentía rabia, una rabia profunda y creciente que iba acumulándose dentro de él como una tormenta sobre el mar. Incluso sin entender completamente dónde estaba o por qué, sentía la injusticia de su situación. Sentía que esto estaba mal, fundamentalmente mal. Y esa rabia se convertía en fuerza, en determinación. Poseidón, incluso siendo apenas un bebé divino, comenzaba a desarrollar el temperamento que lo caracterizaría por toda la eternidad. Pasaron años, aunque el tiempo dentro del vientre de Cronos era extraño y difícil de medir. En el mundo exterior, Rea había dado a luz a un 6º hijo, Zeus, y mediante un engaño inteligente había logrado salvarlo. Había envuelto una piedra en pañales y se la había dado a Cronos, quien la tragó sin notar la diferencia. Zeus creció escondido en la isla de Creta, criado por ninfas y alimentado con la leche de la cabra mágica Amaltea. Crecía fuerte y sabio, y su madre le contaba historias sobre sus hermanos atrapados, sobre la monstruosidad de su padre. Mientras tanto, en su prisión oscura, Poseidón había crecido también, o al menos su conciencia y poder habían crecido. Había desarrollado una conexión especial con sus hermanos. A veces, en momentos de particular claridad mental, podía sentir las emociones de Hades, la esperanza persistente de Hestia, la furia contenida de Hera. Pero sobre todo, comenzaba a desarrollar algo más, un poder que resonaba en las paredes mismas del vientre de Cronos. Verás, Poseidón estaba destinado a gobernar los mares, y los mares son cambio constante,
movimiento perpetuo. Incluso encerrado, esa esencia comenzaba a manifestarse. A veces, cuando su rabia alcanzaba un punto crítico, las paredes del vientre de Cronos temblaban ligeramente. El titán sentía molestias, como si hubiera comido algo que no le caía bien, pero nunca entendía que era el poder creciente de sus hijos prisioneros. Pasaron más años. Zeus se había convertido en un joven dios magnífico, lleno de poder y determinación. Había regresado al palacio de Cronos disfrazado de copero, ganándose la confianza de su padre sin que el titán supiera quién era realmente. Y entonces, una noche que cambiaría el destino del cosmos, Zeus preparó una bebida especial para su padre. Era una mezcla de vino, miel y mostaza, una poción que la titanesa Metis le había ayudado a preparar. Cronos bebió la mezcla sin sospechar nada. Al principio no sintió nada extraño, pero luego su estómago comenzó a retorcerse. Sentía náuseas terribles, un malestar que crecía y crecía hasta volverse insoportable. Se inclinó hacia adelante, sintiendo que todo su ser se rebelaba contra algo. Y entonces comenzó a vomitar. Para los hermanos atrapados dentro, fue como si su mundo de oscuridad de repente explotara. Sintieron un movimiento violento, una fuerza irresistible que los empujaba hacia arriba a través de la garganta del titán. Hades fue el primero en salir, cayendo al suelo del palacio, confundido y desorientado después de todos esos años en cautiverio. Luego vino Poseidón. La sensación de ser expulsado fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Poseidón sentía que viajaba a una velocidad increíble, empujado por contracciones musculares gigantescas, hasta que de repente salió disparado hacia la luz. La luz, esa cosa que nunca había visto. Realmente antes lo golpeó como una ola gigantesca. Era cegadora, abrumadora, hermosa. Cayó al suelo del palacio de Cronos un ser divino completamente formado. Aunque había estado atrapado desde su nacimiento, su cuerpo divino había madurado en ese tiempo suspendido. Se encontró a sí mismo siendo un dios joven, alto y musculoso, con el pelo del color del mar oscuro y ojos que brillaban con un tono azul verdoso profundo. Respiró por primera vez aire libre y fue como beber el néctar más dulce. A su alrededor, sus hermanos también estaban siendo expulsados. Hera salió después de él, luego Deméter y finalmente Hestia. Todos aterrizaron en el suelo de mármol del palacio, todos confundidos, todos luchando por adaptarse a esta, nueva realidad de libertad y luz. La piedra que Cronos había tragado pensando que era Zeus, también salió volando, rodando por el suelo, con un sonido hueco. Cronos se tambaleaba, débil y desorientado por el vómito violento. Miraba a sus 5 hijos con ojos llenos de horror, dándose cuenta de que su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Y allí,
De pie junto a sus hermanos liberados, estaba Zeus, el sexto hijo, el que había escapado de ser devorado, el que había causado todo esto. Poseidón miró a Zeus por primera vez. Había una conexión instantánea entre ellos, un reconocimiento de hermandad, incluso sin haberse visto nunca antes. Zeus era radiante, lleno de confianza y poder, con rayos chisporroteando alrededor de sus manos. Les habló a sus hermanos con voz firme y clara, explicándoles lo que había pasado, quiénes eran, por qué habían estado prisioneros. Y luego les hizo una propuesta que cambiaría todo. «Hermanos y hermanas», dijo Zeus, «nuestro padre nos ha robado nuestra infancia, nuestra libertad, nuestro derecho a existir, pero ahora somos libres y somos fuertes. Ha llegado el momento de que los titanes paguen por sus crímenes. Ha llegado el momento de la guerra». Poseidón sintió que esas palabras resonaban en su pecho como el sonido de olas contra acantilados. Guerra. Sí, había guerra dentro de él, una tormenta de emociones que había estado contenida durante demasiado tiempo. Miró a Cronos, ese padre que nunca había conocido realmente, que lo había condenado a la oscuridad antes de que pudiera dar su primer respiro libre. La rabia que había estado acumulando todos esos años en cautiverio ahora tenía un objetivo. Pero Cronos no estaba solo. Era el rey de los titanes y tenía hermanos poderosos, aliados que gobernarían el cosmos junto a él. Al darse cuenta de que sus hijos se habían liberado, Cronos llamó a sus hermanos titanes. Convocó a Océano, a Hiperión, a Jápeto, a Crío y a muchos otros. Estos seres antiguos y tremendamente poderosos acudieron a su llamado, formando un ejército que haría temblar las montañas. Los 6 hermanos olímpicos, recién liberados o recién revelados, se encontraron frente a una fuerza aparentemente imposible de vencer. Eran solo 6 contra todo un panteón de titanes que habían gobernado desde el principio de los tiempos. Pero Zeus tenía un plan. Descendió al Tártaro, la prisión más profunda del cosmos, donde Cronos había encerrado a los cíclopes y a los hecatónquiros, seres monstruosos que el titán había considerado demasiado peligrosos para dejar libres. Zeus liberó a estos prisioneros antiguos, y en agradecimiento ellos le ofrecieron regalos poderosos. Los cíclopes, maestros herreros con un solo ojo en medio de la frente, forjaron armas para los dioses jóvenes. Para Zeus crearon el rayo, el arma más poderosa jamás hecha. Para Hades forjaron un casco de invisibilidad, un yelmo oscuro que haría a su portador imposible de ver o detectar. Y para Poseidón crearon algo magnífico. Forjaron un tridente, una lanza de 3 puntas hecha de un metal que brillaba como el agua bajo la luz del sol. No era un arma ordinaria. Cuando Poseidón la sostuvo por primera vez, sintió que algo dentro de él se completaba. El tridente vibraba con poder,
resonaba con su esencia misma. Con esta arma podía convocar tormentas, crear terremotos, partir montañas por la mitad. Era la extensión perfecta de su voluntad, de su rabia, de su poder. Con estos regalos y con la ayuda de los hecatónquiros, esos gigantes de 100 manos y 50 cabezas que podían lanzar rocas del tamaño de montañas, los dioses jóvenes estaban listos para la guerra. Y así comenzó la titanomaquia, la guerra entre titanes y olímpicos, un conflicto que duraría 10 años largos y que reorganizaría completamente el cosmos. Poseidón peleó con una ferocidad que sorprendió incluso a sus hermanos. Todos esos años de rabia contenida, de impotencia, de oscuridad, ahora fluían a través de él como un río desbordado. Blandía su tridente con maestría innata, como si hubiera nacido para sostenerlo. Cuando lo clavaba en el suelo, la tierra misma se abría en grietas enormes que se tragaban a los enemigos. Cuando lo apuntaba al cielo, nubes tormentosas se acumulaban instantáneamente, descargando lluvias torrenciales y rayos que no tenían nada que envidiar a los de Zeus. Los campos de batalla cambiaban constantemente durante esos 10 años. A veces peleaban en las llanuras de Tesalia, donde la tierra quedaba marcada con cicatrices que permanecerían por milenios. Otras veces el conflicto se movía a las montañas, donde picos enteros eran arrancados de raíz y lanzados como proyectiles. Poseidón descubrió que tenía una afinidad especial con el agua, que podía convocar olas gigantescas incluso en tierra firme, creando inundaciones repentinas que confundían y aterrorizaban a los titanes. Había un momento particular de la guerra que quedaría grabado en las memorias divinas para siempre. Fue durante el 8º año del conflicto, cuando las cosas parecían estar en un punto muerto. Los titanes eran antiguos y poderosos, con eones de experiencia en batalla. Los olímpicos eran jóvenes y fuertes, pero carecían de esa experiencia. Ningún bando podía obtener una ventaja decisiva. Poseidón estaba luchando contra Océano, el titán de las aguas, su propio tío. Era una batalla épica, porque Océano también tenía poder sobre los mares, aunque de una manera diferente. Océano representaba el río mundial que, según los griegos, rodeaba toda la tierra. Era agua antigua, primordial, paciente. Poseidón representaba algo más salvaje, más impredecible, el poder de las tormentas y las mareas. Los dos chocaban una y otra vez, el viejo orden contra el nuevo. Océano intentaba ahogar a Poseidón con olas enormes, pero Poseidón las desviaba con su tridente, las convertía en armas que lanzaba de vuelta. La batalla los llevó hasta la costa real del mar, y fue allí donde Poseidón sintió algo cambiar dentro de él. Sus pies tocaron el agua salada del océano, y fue como si algo hiciera clic en su lugar. Este era su elemento, su verdadero hogar. El agua lo reconoció, respondió a su presencia. Los peces saltaban fuera del agua para verlo. Las olas se doblaban a su voluntad,
sin siquiera necesitar el tridente. Poseidón se dio cuenta en ese momento de quién estaba destinado a ser. No solo un guerrero, no solo un dios, sino el Señor absoluto de todos los mares. Con este nuevo entendimiento, levantó su tridente hacia el cielo. El océano respondió como nunca antes lo había hecho. Una ola del tamaño de una montaña se elevó detrás de él, bloqueando el sol, proyectando una sombra sobre el campo de batalla. Océano miró hacia arriba, con algo parecido al respeto en sus antiguos ojos. Sabía que había perdido, que el poder sobre las aguas estaba pasando a una nueva generación. Pero en lugar de destruir a su tío, Poseidón bajó el tridente. La ola gigantesca se detuvo, suspendida en el aire como una montaña de agua cristalina. Poseidón le ofreció a Océano una opción que cambiaría el curso de la guerra. Podía unirse a los olímpicos o podía retirarse de la batalla por completo, mantener su neutralidad. Océano, sabio después de incontables eones, eligió la neutralidad. Se retiró a sus dominios acuáticos profundos y no volvió a intervenir en la guerra. Este momento marcó un punto de inflexión. Otros titanes, viendo la sabiduría y el poder de Poseidón, comenzaron a cuestionar si realmente querían seguir peleando por Cronos, ese rey paranoico que había devorado a sus propios hijos. Algunos, como Océano, eligieron la neutralidad. Otros, como la titanesa Temis, incluso se unieron al lado de los olímpicos. La guerra finalmente llegó a su clímax en el monte Otris, la fortaleza de los titanes. Fue una batalla que hizo temblar el cosmos entero. Zeus lanzaba rayos que partían el cielo. Hades utilizaba su casco de invisibilidad para atacar desde las sombras. Y Poseidón creaba terremotos tan poderosos que amenazaban con hundir el mundo entero en el océano. Los hecatónquiros lanzaban montañas enteras como si fueran piedras. 100 proyectiles masivos volando al mismo tiempo. Los cíclopes forjaban armas sin parar, abasteciendo a los olímpicos con un arsenal que parecía interminable. Y lentamente, inexorablemente, los titanes fueron siendo vencidos. Cronos, debilitado y desesperado, hizo un último intento de victoria. Se enfrentó a sus 3 hijos varones, Zeus, Poseidón y Hades, en un combate que duró 3 días y 3 noches sin interrupción. Era poderoso, antiguo, lleno de la fuerza de eones. Pero estaba solo, y ellos eran 3, unidos por algo más fuerte que el poder individual. Eran hermanos que habían sufrido juntos, que habían sido liberados juntos, que peleaban juntos. Zeus lo atacaba desde arriba con rayos cegadores. Hades lo atacaba desde abajo, haciendo que la tierra misma intentara tragárselo. Y Poseidón lo atacaba desde todos los lados, con olas, terremotos y los golpes demoledores de su tridente. Finalmente, exhausto y derrotado, Cronos cayó de rodillas. No lo mataron, porque los titanes, como los dioses, eran inmortales.
En su lugar, lo encadenaron con cadenas que nunca podrían romperse y lo arrojaron al Tártaro, esa prisión oscura en lo más profundo del cosmos. Allí permanecería por toda la eternidad, junto con aquellos titanes que habían peleado a su lado hasta el final. La guerra había terminado. Los olímpicos habían ganado. Pero ahora venía una pregunta igualmente importante. ¿Cómo se gobernaría este nuevo orden del cosmos? Los tres hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron en la cima del monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, que ahora sería su hogar. Tenían que decidir quién gobernaría qué. El cosmos era vasto y necesitaba ser administrado sabiamente. No podían simplemente tomar el lugar de Cronos como un único rey tirano. Eso sería repetir los errores del pasado. Decidieron dividir el cosmos en 3 reinos principales. Había el cielo y la tierra, el inframundo de los muertos y los mares y océanos. 3 hermanos, 3 reinos. Pero ¿quién obtendría cuál? Poseidón quería los mares, lo sabía en su corazón. Había sentido la conexión con el océano durante la batalla contra Océano. Sabía que ese era su lugar, su destino. Pero Zeus también tenía deseos, y Hades tenía sus propias preferencias. Después de mucha deliberación, decidieron dejarlo al azar, a la voluntad del destino mismo. Tomarían 3 palos de diferente longitud y los sortearían. El que sacara el palo más largo gobernaría los cielos y tendría autoridad general sobre los otros 2 reinos. El que sacara el palo mediano obtendría los mares. El que sacara el palo más corto gobernaría el inframundo. Pusieron los 3 palos en un recipiente, mezclados de tal manera que nadie podía saber cuál era cuál. El momento era tenso, lleno de anticipación. El futuro del cosmos dependía de este sorteo simple. Zeus metió la mano primero, como el que había iniciado la rebelión contra Cronos. Sacó un palo y lo miró. Era el más largo. Zeus sería el rey de los dioses, el señor del cielo y de la tierra. Hades fue el siguiente. Metió su mano con una expresión inescrutable en su rostro serio. Sacó un palo. Era el más corto. A Hades le tocaba gobernar el inframundo, el reino de los muertos, las profundidades oscuras bajo la tierra. Por un momento pareció que iba a protestar, pero luego simplemente asintió, aceptando su destino con la gravedad que lo caracterizaba. Y eso significaba que Poseidón, sin siquiera necesitar sacar el último palo, obtenía lo que su corazón había deseado. Los mares, los océanos, todos los cuerpos de agua del mundo serían suyos. Un reino que cubría 2/3 de la superficie del mundo, un dominio vasto e imponente. Cuando finalmente sacó el palo restante para confirmar, sintió una oleada de alegría y satisfacción tan fuerte como una marea alta. Pero había una condición importante. El monte Olimpo y la tierra misma
serían territorio neutral, dominio compartido por los 3 hermanos y el resto de los dioses olímpicos. Ninguno de los 3 tendría autoridad absoluta allí. Zeus tendría la última palabra en disputas, sí, como el rey de los dioses, pero Poseidón y Hades conservaban su independencia en sus propios reinos. Eran iguales en poder, solo diferentes en dominio. Poseidón aceptó esto, aunque siempre habría una pequeña espina de resentimiento en su corazón. ¿Por qué Zeus debía ser el rey de todos cuando él también había peleado valientemente? ¿Cuando él también había sufrido en el vientre de Cronos? Pero por ahora, esa satisfacción de tener su propio reino era suficiente. Descendió de las alturas del Olimpo y caminó hacia la costa más cercana. Cuando sus pies tocaron la arena de la playa, el océano reaccionó inmediatamente. Las olas se agitaron, no con violencia, sino con algo parecido al reconocimiento, a la bienvenida. Poseidón caminó hacia el agua, dejando que las olas lamieran sus tobillos, luego sus rodillas, luego su cintura. Y entonces se sumergió completamente. El agua lo rodeó como un abrazo de madre, cálido y acogedor a pesar de su frialdad. Podía respirar bajo el agua tan fácilmente como en tierra. Podía ver con perfecta claridad en las profundidades donde la luz del sol apenas llegaba. Los peces se acercaban a él sin miedo. Las corrientes se doblaban a su voluntad. Se dio cuenta de que podía sentir cada gota de agua en el océano si lo deseaba. Cada criatura marina, cada corriente y cada ola. Nadó más y más profundo, explorando su nuevo reino. Pasó junto a arrecifes de coral de colores imposibles. Bajó a cañones submarinos, donde la presión habría aplastado a cualquier mortal. Vio criaturas extrañas y maravillosas que ningún humano jamás vería. Y en las profundidades más oscuras y frías del océano, encontró algo extraordinario. Había una cueva enorme, tan grande que podría contener una ciudad entera. Estaba hecha de una roca que brillaba con luz propia, emitiendo un resplandor azul verdoso que iluminaba el agua circundante. Poseidón supo inmediatamente que este sería su palacio, su hogar. Con su tridente comenzó a dar forma a la cueva, a expandirla y embellecerla. Creó columnas de coral vivo que se retorcían hacia arriba como árboles. Hizo techos de perlas gigantescas que brillaban como estrellas. Los pisos eran de arena de oro que había reunido de 1000 playas diferentes. Las paredes estaban decoradas con conchas de todas las formas. El palacio de Poseidón se había convertido en una maravilla que rivalizaba con el propio Olimpo. Cada sala era una obra de arte viva, con jardines de algas que se mecían con las corrientes, fuentes que brotaban agua aún más pura que el océano circundante, y ventanas que daban a vistas de abismos marinos que quitaban el aliento. Delfines nadaban por los pasillos como guardias juguetones, y bancos de peces multicolores decoraban las habitaciones
como tapices en movimiento. Poseidón pasaba sus días explorando cada rincón de su vasto dominio. Descubrió que el océano era mucho más complejo de lo que había imaginado. No era solo agua salada extendiéndose infinitamente. Había corrientes que fluían como ríos dentro del mar, algunas cálidas y otras heladas. Había lugares donde el agua era tan profunda que ni siquiera él podía ver el fondo a la primera mirada. Había volcanes submarinos que escupían lava al agua fría, creando columnas de vapor y formaciones rocosas extrañas. También descubrió que no estaba completamente solo en su reino. Había criaturas antiguas que habían vivido en los mares desde antes de la guerra con los titanes. Algunas eran amistosas, como las Nereidas, esas 50 ninfas del mar que eran hijas del viejo Nereo, un dios marino menor que había permanecido neutral durante la guerra. Las Nereidas eran hermosas, con piel que brillaba como las escamas de pez y cabello que flotaba como algas sedosas. Le dieron la bienvenida a Poseidón con cantos que hacían que el agua misma vibrara con melodía. Otras criaturas eran menos amigables. Había monstruos en las profundidades, cosas con tentáculos del tamaño de barcos y dientes como espadas. Había serpientes marinas tan largas que podían rodear islas enteras. Poseidón tuvo que establecer su autoridad sobre estas criaturas, y no siempre fue fácil. Algunas aceptaron su gobierno pacíficamente, reconociendo su poder superior. Otras tuvieron que ser domadas por la fuerza. Hubo una vez, en los primeros meses de su reinado, cuando Poseidón se encontró con una criatura particularmente problemática. Era un leviatán, un pez tan grande que cuando nadaba cerca de la superficie, los marineros lo confundían con una isla. Esta bestia antigua había estado aterrorizando las rutas marítimas, volcando barcos y devorando a los marineros que caían al agua. Poseidón nadó hasta encontrar a la criatura en las profundidades oscuras del océano. El leviatán era realmente impresionante, con ojos del tamaño de escudos y una boca que podría tragarse un templo entero. Cuando vio a Poseidón, no mostró miedo ni respeto. Simplemente abrió sus fauces y se lanzó a atacar, pensando que este era solo otro intruso en su territorio. Pero Poseidón no era un intruso cualquiera. Levantó su tridente y golpeó el agua con tanta fuerza que creó una onda de choque que detuvo al leviatán en seco. La criatura se sacudió, confundida y aturdida. Poseidón habló entonces, y su voz retumbó a través del agua como trueno bajo el mar. Yo soy Poseidón, señor de todos los mares y océanos. Este es mi reino ahora, y todas las criaturas que nadan en él me responderán a mí. Puedes ser mi súbdito leal, o puedes ser mi enemigo. Elige sabiamente. El leviatán, aunque antiguo y poderoso, no era tonto. Podía sentir el poder que irradiaba de este nuevo dios. Podía ver en los ojos de Poseidón una determinación y una fuerza que no admitían desafíos. Lentamente, la enorme criatura inclinó su cabeza
en una reverencia submarina, aceptando la autoridad de Poseidón. Desde ese día, el Leviatán se convirtió en uno de los guardianes más leales de Poseidón, patrullando las profundidades y manteniendo el orden entre las criaturas más grandes del océano. Y así, una por una, Poseidón fue estableciendo su dominio sobre todos los habitantes del mar. Pero ser el señor de los mares significaba algo más que solo gobernar criaturas marinas. Los humanos, esos mortales frágiles pero fascinantes que vivían en la tierra, dependían enormemente del océano. Pescaban en sus aguas para alimentarse. Navegaban por sus rutas para comerciar y explorar. Pero el mar podía ser generoso o cruel, y Poseidón rápidamente se dio cuenta de que tenía un poder inmenso sobre el destino de estos mortales. Los marineros griegos comenzaron a hacer ofrendas a Poseidón antes de zarpar. Sacrificaban caballos en las playas, el animal favorito del dios, o vertían vino en el agua, rogando por mares tranquilos y vientos favorables. Poseidón escuchaba estas plegarias y a veces las respondía favorablemente. Si los marineros habían sido respetuosos y generosos con sus ofrendas, Poseidón podía calmar las aguas y guiar sus barcos a puerto seguro. Pero ay de aquellos que olvidaban honrar al dios del mar. Poseidón tenía un temperamento tan cambiante como el océano mismo. Podía ser generoso y benevolente un momento, y furioso y vengativo al siguiente. Si se sentía insultado o ignorado, no dudaba en demostrar su poder. Con un solo golpe de su tridente, podía convocar tormentas terribles que destrozaban barcos como si fueran juguetes de niños. Había un rey llamado Laomedonte que gobernaba la ciudad de Troya. Este rey había hecho un trato con Poseidón y Apolo, pidiéndoles que construyeran murallas inexpugnables alrededor de su ciudad, a cambio de una recompensa generosa. Los dos dioses, queriendo probar qué tan confiables eran los mortales, aceptaron el trabajo. Durante un año entero, trabajaron construyendo murallas tan altas y sólidas que ningún ejército podría atravesarlas. Cuando terminaron el trabajo, Poseidón y Apolo fueron a reclamar su pago. Pero Laomedonte, arrogante y avaro, se negó a pagarles. Incluso los amenazó con cortarles las orejas y venderlos como esclavos si no se marchaban de inmediato. Apolo simplemente se fue, enfadado, pero conteniendo su rabia. Poseidón, sin embargo, no era tan paciente. El dios del mar regresó a su reino submarino, hirviendo de furia. ¿Cómo se atrevía ese mortal insignificante a engañarlo, a él, uno de los tres grandes dioses del Olimpo? La ofensa era intolerable. Poseidón decidió que Troya pagaría por la arrogancia de su rey. Levantó su tridente y golpeó el fondo del océano cerca de la costa de Troya. La tierra tembló con tal violencia que edificios se derrumbaron en la ciudad. Pero eso no fue suficiente para calmar la rabia de Poseidón. Convocó a un monstruo marino de las profundidades, una bestia horrible que era mitad serpiente, mitad ballena,
con escamas como armadura y dientes que goteaban veneno. «Ve», le ordenó Poseidón a la criatura, «atormenta las costas de Troya, devora a cualquiera que se acerque al mar, destruye sus barcos, arruina su pesca, hazles saber el precio de insultar a un dios». El monstruo obedeció con entusiasmo. Durante meses aterrorizó Troya, haciendo imposible que los troyanos pescaran o comerciaran por mar. La ciudad comenzó a sufrir hambruna. Laomedonte, finalmente comprendiendo el terrible error que había cometido, consultó con un oráculo que le dijo que la única manera de calmar la ira de Poseidón era sacrificar a su propia hija, la princesa Hesíone, al monstruo marino. Con el corazón destrozado, pero sin otra opción, Laomedonte encadenó a su hija a una roca en la costa, dejándola como ofrenda al monstruo. Pero la historia tuvo un giro inesperado. El héroe Heracles, que pasaba por la zona en una de sus aventuras, vio a la princesa encadenada y decidió salvarla. Mató al monstruo marino con su fuerza legendaria y liberó a Hesíone. Cuando Poseidón se enteró de esto, su primera reacción fue de rabia por haber perdido su venganza. Pero luego, curiosamente, sintió algo parecido a la satisfacción. Heracles era, después de todo, hijo de Zeus, su hermano. Había algo apropiado en que un miembro de la familia olímpica interfiriera en este asunto. Y además, Laomedonte había sufrido suficiente. Había estado dispuesto a sacrificar a su propia hija. El mensaje había sido enviado claramente a todos los mortales. No insultes a Poseidón. Este temperamento volátil de Poseidón se manifestó en muchas otras ocasiones. Había una historia particularmente famosa sobre el héroe Odiseo, rey de Ítaca, que tuvo la mala fortuna de ganarse la enemistad del dios del mar. Todo comenzó después de la guerra de Troya, cuando Odiseo y sus hombres estaban navegando de regreso a casa. Durante su viaje, llegaron a una isla habitada por cíclopes, esos gigantes de un solo ojo que eran hijos de Poseidón con varias ninfas. Odiseo y sus hombres entraron en la cueva de uno de estos cíclopes, un bruto llamado Polifemo, buscando hospitalidad. Pero Polifemo no era hospitalario en absoluto. Encerró a los griegos en su cueva y comenzó a devorarlos uno por uno para sus comidas. Odiseo, astuto como siempre, ideó un plan ingenioso. Emborrachó al cíclope con vino fuerte y cuando Polifemo cayó en un sueño profundo, Odiseo y sus hombres calentaron una estaca de madera al rojo vivo y se la clavaron en el único ojo del gigante, cegándolo completamente. Polifemo rugió de dolor, despertando a todos los otros cíclopes de la isla con sus gritos. Cuando los otros cíclopes preguntaron quién lo había herido, Polifemo respondió: «Nadie», porque ese era el nombre falso que Odiseo le había dado. Los otros cíclopes, confundidos, se fueron pensando que Polifemo simplemente había tenido una pesadilla. Odiseo y sus hombres escaparon de la cueva,
amarrándose bajo las ovejas del gigante, saliendo cuando Polifemo las dejó salir a pastar por la mañana, palpando sus lomos, pero no sus vientres. Todo habría estado bien si Odiseo hubiera mantenido la boca cerrada. Pero el orgullo del héroe fue su perdición. Una vez que estuvieron a salvo en su barco, alejándose de la isla, Odiseo no pudo resistir gritar su verdadero nombre al cíclope cegado, presumiendo de cómo lo había engañado. Polifemo, furioso y humillado, levantó sus manos ensangrentadas al cielo y oró a su padre. «Padre Poseidón, señor del mar, te ruego que vengues esta ofensa. Haz que este Odiseo, rey de Ítaca, sufra en su viaje a casa, que pierda a todos sus compañeros, que su viaje sea largo y doloroso, y que cuando finalmente llegue a casa encuentre solo problemas esperándolo». Poseidón escuchó la oración de su hijo. El dolor y la humillación de Polifemo resonaron en el corazón del dios. Aunque los cíclopes no eran sus hijos favoritos, eran suyos, y nadie lastimaba a los hijos de Poseidón sin consecuencias. Así que Poseidón declaró vendetta contra Odiseo. Durante los siguientes 10 años, Poseidón hizo que el viaje de regreso de Odiseo fuera una pesadilla interminable. Cada vez que el héroe se acercaba a casa, Poseidón enviaba tormentas que desviaban sus barcos. Hizo que naufragaran en islas extrañas llenas de peligros. Uno por uno, todos los compañeros de Odiseo murieron en diversas catástrofes marinas. Y cuando finalmente, después de una década de sufrimiento, Odiseo logró llegar a Ítaca, llegó solo, habiendo perdido todo. Esta historia se volvió famosa entre los griegos, una lección sobre los peligros de ofender a Poseidón. Los marineros la contaban en tabernas y alrededor de fogatas, recordándose mutuamente que era mejor ahogar el orgullo que arriesgarse a la ira del señor del mar. Pero Poseidón no era solo rabia y venganza. También tenía su lado más suave, más romántico, aunque sus romances a menudo terminaban de maneras complicadas. Verás, Poseidón era considerado uno de los dioses más apuestos del Olimpo, con su cabello oscuro como algas profundas, su piel bronceada por el sol y el agua salada, y sus ojos que cambiaban de color como el mar, desde verde claro hasta azul profundo según su humor. Las ninfas del mar lo adoraban, y Poseidón no era tímido en corresponder sus afectos. Tuvo muchos romances con Nereidas, Oceánides y otras divinidades marinas menores. Pero su gran amor, el que eventualmente se convertiría en su esposa oficial, fue una Nereida llamada Anfitrite. Anfitrite era especialmente hermosa, incluso entre las Nereidas, que ya eran famosas por su belleza. Tenía cabello que fluía como cascadas de plata líquida, ojos del color de las perlas más finas, y una voz que podía calmar incluso las tormentas más feroces. Era hija de Nereo y Doris, y tenía una dignidad y elegancia que la distinguía de sus hermanas. Cuando Poseidón la vio por primera vez, estaba danzando con sus hermanas en la superficie del mar,
bajo la luz de la luna llena. Las 50 nereidas formaban un círculo, cantando canciones antiguas mientras saltaban sobre las olas. Poseidón, que había salido a cabalgar por las olas en su carro tirado por hipocampos, se detuvo en seco al verla. Era amor a primera vista, o al menos una atracción tan fuerte que parecía amor. Poseidón se acercó a las nereidas y les habló con su voz más encantadora, presentándose formalmente, aunque todas ya sabían quién era. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaban de mirar a Anfitrite. Le pidió que fuera su compañera, que gobernara los mares a su lado como reina. Pero Anfitrite, a diferencia de muchas ninfas que habrían saltado ante tal oportunidad, vaciló. Había oído historias sobre el temperamento de Poseidón, sobre sus rabietas y su infidelidad. No estaba segura de querer atarse a alguien tan impredecible. Cuando Poseidón extendió su mano hacia ella, Anfitrite hizo algo que ninguna otra ninfa había hecho antes. Lo rechazó, con toda la cortesía posible, pero firmemente. Le dijo que no estaba interesada en el matrimonio en ese momento. Y antes de que Poseidón pudiera reaccionar, ella y sus hermanas desaparecieron bajo las olas, nadando hacia las profundidades, donde esperaban que el dios no las siguiera. Mientras las nereidas desaparecían en las profundidades, el mar quedó en silencio. Poseidón permaneció inmóvil sobre su carro, sorprendido por un rechazo que ningún dios del Olimpo esperaba recibir. Aquel instante marcó el comienzo de una de las historias más fascinantes de la mitología griega. Un dios todopoderoso enfrentándose por primera vez a un simple no. Y también el inicio de la búsqueda que cambiaría el destino de ambos. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia y explorar más mitos, leyendas y relatos del mundo antiguo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así apoyas este contenido y ayudas a que más personas disfruten de estas historias relajantes. Mitología narrada y cuentos para dormir. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo viaje por los mares de la antigüedad.